Hola gente, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están gente? Vamos a continuar la clase entonces. Hola Fabio, ¿todo bien? Vamos, vamos a continuar acá ahora entonces. Estábamos hablando sobre intestino delgado. Hola Neris, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo ahí? Vamos a hablar de intestino delgado, continuar a hablar de intestino delgado. Hola aporte Diego, ¿qué tal? ¿Quién qué hace? Colauto. Muy bien. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Intestino delgado, entonces, gente. Estuvimos hablando del intestino delgado que tiene las tres porciones, que es el duodeno, el yeyuno, el ileo. ¿eh? Y en este capítulo vamos a hablar del yeyuno, el ileo, porque el duodeno tiene su propio capítulo aparte. Y llegamos hasta la parte del peritoneo, que el peritoneo es la estructura que va a revestir a la cavidad abdominal y algunos órganos de la cavidad abdominal. Y ahí, hola Clarita, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Cosme, Wallace, ¿no? Buenas tardes. Hola, oh, Sanko también. Fernanda, ¿todo bien? Que María Rita, Neris Minina, muy bien. Entonces, el peritoneo cuando reviste al yeyuno, al ilio, va a formar esta estructura que es el mesenterio. ¿eh? Chamile, ¿todo bien? El mesenterio que va a ser la estructura que permite la movilidad al yeyuno, al ilion. Entonces, el yeyuno, al ilio está enteramente tapizado, revestido por el peritoneo, excepto en la región donde llegan los vasos, arterias y venas al yeyuno, al ilio. Entonces esa región no va a estar revestido por peritoneo. Y es justamente ahí la región donde se implanta el meso en el yeyuno, al ilio. ¿ya? Y el meso, vamos a ver aquí aquella imagen que estaba allá atrás. Voy a colocar aquí de nuevo. Vamos a ver. Sí, estas imágenes de aquí. Entonces, aquí ahora. Ah, sí, está ahí as imagens. Eu coloquei já. No precisa más. La imagen. Que ahí va a ser el, esta imagen en aumento. Ahí vamos a colocar más para cima esa imagen. Viendo la imagen aquí. Ahí vemos aquí en este punto cuando el peritoneo se desprende de la pared abdominal posterior. Baila en la frente, rodea, envuelve, tapiza, reveste al intestino delgado y después volta. Y esa parte aquí va a ser el meso del órgano. El meso. ¿ya? Entonces, olhem só aquí como esa parte del tubo digestivo, el yeyuno, el ilium, está revestido por peritoneo de aquí. Ahí va a rodear completamente al la parte externa del yeyuno y él para de nuevo aquí. Entonces hay una pequeña porción, voy a duplicar aquí, hay una pequeña porción que no va a tener peritoneo, que voy a arrumar aquí eso. Colocar aquí y ahí. Y voy a poner bien grande eso ahí. Ahí, exagerando bastante. Ah, aquí vemos un tubo, una parte del tubo digestivo y esa parte aquí, solo esta pequeña porción va a ser la región que no tiene peritoneo, que va a ser el borde mesentérico. Vimos aquí a la hora
que el intestino tiene un borde mesentérico, que vai ser isso, que vai ser a região posterior del intestino, y un borde anterior o borde libre, que va a ser aquí en la frente. Muy bien. Entonces el peritoneo que está aquí, opa, aquí que yo fiz. Ah, sí. El peritoneo, ahí vemos esa línea amarela que va a ser el peritoneo, y él va a hacer varias veces eso, y ahí va a formar el meso del jejunal ileum, que el meso es lo que permite, permite la movilidad al jejunal ileum. Muy bien. Legal. Aquí otra imagen mostrando la misma cosa sobre la disposición del peritoneo en en la cavidad abdominal. Bien. Y ahí vemos, esto sería cuando el peritoneo sale de la pared abdominal posterior, viene aquí, envuelve, rodea al intestino delgado y volta atrás. Y ahí se forma esa tela, que esa tela aquí va a ser el, el, el mesenterio. Mesenterio claramente visible como está atravesado por innumerables arterias y venas y nervios y todo, que es ahí donde va a llegar los vasos más importantes, los vasos vasculares al, al intestino delgado, la parte del jejunal ileo. Muy bien. Vamos por ahí eso. Aquí una imagen que vimos cuando hablamos de y páncreas y el duodeno. Aquí se forma el meso, esa parte aquí. Cuando el peritoneo sale, se desprende de la pared, va a la frente, envuelve un órgano y volta lá atrás, ahí se forma el meso. Meso entonces va a ser estructura que tiene movilidad. O contrario de meso va a ser fase de coalescencia, que aquí aparece ya también. Colocar en aumento eso. Aquí, aquí, ¿vale? Voy a aumentar esta imagen para mostrar. Isso, justamente, Fernanda, eu estou explicando aqui, a fáscia, né? El duodeno, a primeira parte del duodeno, até que é tem uma parte móvel, né? Até que é um pouco móvel, mas nem mencionei isso, né? O oposto de meso vai ser fáscia de coalescência, né? Fáscia de coalescência, coalescência. E essa fase de coalescência seria aqui nessa imagem, esta linha puntilhada, sei lá, ponteada, como queiram chamar, que está passando por detrás del páncreas y del duodeno, ¿ya? Entonces, el páncreas y el duodeno ahí, a parte posterior de ella, claramente visible como no tiene peritoneo y sí tem fascia de coalescencia. Aquí tem os nomes, ¿eh? Fascia de coalescencia que se encuentra en la cabeza del páncreas, que está abrazada por el duodeno, se va a llamar fascia de coalescencia retroduodeno pancreática o TREITS, fascia de TREITS também, fascia retroduodeno pancreática o TREITS. E depois, atrás del cuerpo del páncreas também não tem peritônio e sim tem fascia de coalescencia, que se vai chamar fascia retropancreática o TOUG1. TOUG1, vimos isso quando hablamos de páncreas. Páncreas, entonces, é fixo, não tem peritônio atrás. Certo. Que mais? Ah, e vamos falar de essa estrutura aqui, que é o mesenterio. Mesenterio é bastante interessante conhecer o mesenterio. Mesenterio é solamente del jejunal ileum. Por favor, isso, Não me falem mesenterio del intestino delgado, porque não existe. ¿Sí? Ele tem mesenterio do intestino grosso. Que existe. ¿Sí? Ahí no existe mesenterio en el intestino grosso, porque mesenterio es solamente del intestino delgado, la porción que es ahí jejunal ileo. Y voy a mostrar una imagen para entender o que é o mesenterio. Vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser o mesenterio em si,
que va a ser una estructura que tiene una raíz, que la raíz del mesenterio va a ser esta región aquí. Esa región aquí es la raíz del mesenterio, que a raíz del mesenterio va a insertarse nessa parte aqui, né? A raiz del mesenterio. Ahí tem a outra parte que vai ser essa borda que é toda ondulada, esa borda que é toda ondulada, que ahí es donde va a insertarse el intestino delgado, jejunum ileum, né? Entonces, si vemos el mesenterio, raíz del mesenterio es bien curta. Ahora, si vemos mesenterio, a borda intestinal, que aborda esa borda toda ondulada, va a ser todo el comprimento del jejunum ileum, vai ser 6 a 9 metros, né? Interessante isso. E é isso que vai permitir mobilidade ao órgano jejunum ileum. E através dessa folha que vai chegar os vasos sanguíneos, né? Que vimos aquela imagem da cirurgia, esta imagem aqui. Coloco de novo. Estamos, acho que nessa aqui que a gente tá, né? Vamos ver? Sim, aí vemos que essa aqui seria a imagem, isso aqui, que estamos vendo, vai ser esta parte del intestino delgado, que ahí es donde llegan los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Entonces no es para cortar no es para cortar el mesenterio porque va a sangrar horrores, ¿sí? Entonces, el mesenterio va a tener aquí una raíz del mesenterio, que ele vai ser igual a uma faixa presidencial, ele vai vir em sentido oblíquo, ele vai ser isso aqui, a raiz do mesenterio, que ele vai começar aqui em cima, do lado esquerdo, e termina aqui hacia a direita. A raiz do mesenterio vai iniciar-se perto da flexura duodeno-jejunal, ou ângulo de Treitz, que isso aí queda ao lado esquerdo da segunda vértebra lumbar. A izquierda de la segunda vértebra lumbar comienza la raíz del mesenterio y luego va descendiendo hasta aquí. Comienza aquí encima y termina aquí abajo del lado derecho, que esta región aquí es que se va a llamar la unión del ileum con el intestino grueso, la parte del ciego, el seco, que ahí va a ser la unión iliocecal. Unión iliocecal, ¿eh? Y si medimos el largor, la extensión de la raíz del mesenterio, es bien poca, ¿sí? Ella va a tener aproximadamente unos 15 centímetros solamente de longitud, ¿eh? 15 centímetros de longitud solamente. Acá hizo aquí, entonces la raíz del mesenterio es bien corta, unos 15 centímetros solo, ¿ya? El extremo superior continuamos en raíz del mesenterio, que el extremo superior de la raíz del mesenterio es la parte que va a estar ahí perto de la unión del duodeno, duodeno cuando se une al ileum, la flexura duodeno-jejunal, y el extremo inferior ahí perto donde inicia el colon transverso. Muy bien. Raíz del mesenterio va a ser isso aqui, então. La raíz del mesenterio en sí va a ser esa estructura. Aquí una imagen, aquí, esa imagen aquí. Aquí vemos como la raíz del mesenterio va a ser eso, bien corto, y ahí vemos como a través de la raíz del mesenterio es donde va a llegar los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Muy bien. Agora, legal, uma imagem de la Target mostrando aí la raíz del mesenterio. Comienza aquí encima, perto del ángulo duodeno-jejunal. Termina aquí abajo, perto de la unión del intestino delgado con el intestino grueso. La raíz, entonces,
Comienza aquí encima, el lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar y termina aquí del lado derecho, cruza de forma oblicua y ahí va a insertarse y termina aquí en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, as porções que vai ser el ilion con el seco, y ahí va a insertarse la raíz del mesenterio, que vai ser isso aqui assim. Vou mostrar de novo aí. Ahí vemos cómo se inserta la raíz del mesenterio. Eso. Ahora vamos a hablar del otro extremo, la otra borda de esa borda toda ondulada del mesenterio, que se va a llamar el borde visceral del mesenterio, que ahí donde va a insertarse el intestino en sí, el yeyuno, el ileo. ¿Ya? Esa borda va a ser bien diferente porque ahí ela va a acompañar todo el trayecto del intestino delgado. Entonces, el borde visceral va a medir todo el trayecto del intestino. Va a ser un promedio, falamos 6,6 metros. Isso aqui vai ser em promedio aproximadamente unos 7 metros. Se a gente medir, isso aqui vai ser, vamos ver. Isso aqui, a linha vermelha. Essa linha vermelha, se medimos, va a ser aproximadamente unos 7 metros, dice el libro, y ahí donde va a insertarse el yeyuno y el ileo. U otro, o azul, va a ser la raíz del mesenterio, que la raíz del mesenterio va a ser aproximadamente unos 15 centímetros só. Opa, deixa eu... Cadeira aqui. Isso, aqui. Nem quis ligar a câmera mais aqui agora. Mas sem câmera, não precisa mesmo câmera. Muy bien. Eso, mente. Justamente lo que estaba mencionando de la inserción intestinal, el borde mesentérico, el borde visceral del mesenterio, que ela vai ser... Não, Nery, não precisa ligar, sim? Sou muito feio, não pentei o cabelo para ligar a câmera. Vai assim mesmo. Aí vou mostrar isso aqui, que é interessante, quando ele se inserta. Aquí estamos viendo un intestino, una porción del intestino, que ahí vemos esa línea, esa línea azul sería el peritoneo. El peritoneo sale lá detrás, ve aquí en la frente, envuelve a un asa intestinal y volta. Y ahí ele forma dos bordas, una borda superior aquí y una borda inferior aquí. Esas dos bordas tienen diferencias bien marcadas, ¿sí? Esas de aquí. La borda superior, cuando se continúa con el intestino, ele vai fazer sem limites, não tem uma diferença, né? Aqui vemos como ele segue, vem o peritônio e depois envolve o intestino e não tem uma borda aqui, não tem um ângulo, é bem reto. Aqui embaixo é bem diferente. Aqui embaixo mostra, né, la hoja inferior, la inserción inferior del peritoneo en el intestino va a marcar un ángulo bien marcado aquí. Vou arrumar isso. E agora aqui. Legal. Isso vai ser la inserción de la hoja intestinal inferior, ¿eh? La inserción inferior del intestino, que vai ser isso aqui, gente. Aqui nesse canto, na hoja inferior, vai ser bem marcado. A hoja superior nada, ele continua de forma bem discreta aí. E vamos falar agora de las relaciones la raíz del mesenterio, que va a dividir la cavidad abdominal. La inserción de la raíz del mesenterio divide a la cavidad abdominal en dos grandes regiones. Una parte derecha que va a comunicar con una parte derecha que va a comunicar con
la parte superior de la cavidad abdominal. Vamos a ver una imagen para entender melhor isso. Vamos a isso aqui. Isso. Vou mostrar na imagem para entender. Aqui. La raíz del mesenterio, que va a ser esta estructura, divide la cavidad abdominal en dos grandes regiones. Una parte superior, y esa región aquí, y una parte inferior, esa otra región aquí. La parte superior que se encuentra hacia la derecha, disculpa, esa aquí a la derecha y esa aquí a la izquierda. ¿Eh? La derecha y la izquierda que va a dividirse aquí por la raíz, la inserción de la raíz del mesenterio. No, no es muy importante eso. Pasamos a algo más importante que es la vascularización. Esto sí es muy interesante. La vascularización del intestino delgado, intenda, yeyuno, ilio, va a ser a través de una arteria que va a llamarse arteria mesentérica superior. ¿Ya? Arteria mesentérica superior. ¿Qué arteria mesentérica superior vimos? Nace de la aorta y pasa en la frente de la tercera porción del duodeno y ahí forma pinza vascular aorto mesentérica. ¿Ya? Y después ella va a penetrar y voy a mostrar esa imagen aquí. Aquí vemos arteria y vena mesentérica superior aquí, que ela está pasando na frente de la tercera porción del duodeno, aí forma pinça vascular aorta, mas aquela pergunta que eu fiz aquela hora era em relação a isso. Nem sei para que eu fiz essa, aqui que eu pergunto, né? E aí essa artéria vai entrar no mesenterio mesmo, daí vem o nome dela, artéria mesentérica, e vai dar ramas para todo o intestino delgado. A artéria vai dar ramas, artéria mesentérica superior, e veia mesentérica superior vai fazer o drenaje venoso de toda esa región, o sea, todo el intestino delgado, yeyuno ileo. ¿Ya? Esa arteria, existe una patología, para fines prácticos esta parte, existe una patología que ella puede intupir, obstruir, ocluir esa arteria. Y cuando la arteria mesentérica superior ocluye, o a veia ocluye, ahí va a necrosar todo el intestino delgado. ¿Eh? Eso es una catástrofe cirúrgica, porque si necrosó el intestino delgado, no da para vivir sin intestino delgado, ¿no? Eso se llama infarto del mesenterio. Ainda bem que es raro eso. Voltar dos slides. Y eso. ¿O cuál? ¿Cuál precisamente? Sí, ya corté. Ya corté. ¿Cuál, Fernanda? Vai falando. Eso. Sí, el mesenterio cortar el mesenterio a veces para resecar una porción del intestino, ahí tenés que controlar el sangrado, cauterizar las arterias y listo, ¿no? No hay ningún problema así también, pero ¿no? Muy bien. Entonces, ahí voy a avanzar, Fernando, ¿sí? Ok. Entonces, vascularización del intestino. Eso, no. Buena, Natalia. Mira, el intestino grueso hay porciones, Gispoña, Fernanda. El intestino grueso hay porciones que tiene meso, solamente meso, no decir mesenterio en otra región que no sea el yeyuno, el ilion, está muy mal, ¿sí? Mesenterio es el nombre de la estructura que permite movilidad al yeyuno, ilion, solamente. Otras regiones, otras porciones sí van a tener meso, pero ahí ya no se llama mesenterio, ¿sí? Se va a llamar solamente meso, por ejemplo, el colon transverso tiene meso y ahí se llama mesocolon transverso. Es decir,
El mesenterio del colon transverso está muy mal. Solamente mesocolon transverso. Otra porción del intestino grueso, que es aquí esta región más o menos, que se llama sigmoides, también tiene meso. Y ahí se llama mesosigmoides. No se llama mesenterio del sigmoide, por favor. ¿Sí? Entonces, mesenterio, sí. Cuando decís mesenterio, se entiende ya que estás haciendo referencia al yeyuno y ilium. ¿Sí? Y ahí viene la arteria que va a recorrer todo el mesenterio, que se llama arteria mesentérica superior. Después vamos a ver la arteria mesentérica inferior, que va a ser para, va a ser, no sé, Lizzy, ve ahí si es, só si está funcionando bien aquí el slide para o resto da turma. Vamos a ver aquí internet. Estoy revisando la velocidad de internet. Velocidad está correcta aquí. Ah, vamos a ver de subida cuánto está. Está normal. Mm, Está normal. Precisa no máximo 10 ou 20 megas de subida e tá sobrando aqui. Mas só você que não está normal. Sai disso. Continuamos aqui então. Voy a mostrar una imagen, lana frente, arteria y vena mesentérica superior. Oh, qué legal. Entonces, aquí aparece la arteria mesentérica superior, una imagen de la Target, mostrando ahí la arteria mesentérica superior, que es una arteria que va a dar la vascularización de todo el intestino delgado, yeyuno ileo, y a mitad del intestino grosso. Entonces, una arteria que tiene mucho flujo sanguíneo. Por eso es una arteria que nace directo lá encima de la aorta abdominal. ¿Eh? Arteria mesentérica superior, entonces, va a estar vascularizado, falamos aquí, paramos nisso aquí. Que la vascularización del yeyuno y del ileo va a ser a través de una sola arteria. Y esto es, yo considero, un error de la anatomía, porque una arteria para irrigar tanto intestino, cuando ela entope, da una catástrofe cirúrgica que se llama infarto de mesenterio. Y si de eso va a necrosar todo el intestino y sin intestino no da para vivir y la persona vai falecer, vai morrer. Não tem nada para fazer. Arteria mesentérica superior, entonces, nace directo de la aorta abdominal, un poco abajo del tronco celíaco, 2 centímetros por abajo del tronco celíaco, que va a ser aproximadamente a la altura de L1, L2, es decir, primera o segunda vértebra lumbar. Y aquí vemos la arteria mesentérica superior saliendo, pasando la frente del duodeno, tercera porción, y ahí va a comenzar a dar ramas yeyunales, ramas ileales, y termina aquí en ese ángulo, aquí en esta región, cuando se une, no, cuando va a dar la vascularización de la primera porción del intestino grueso y la última porción del intestino delgado. ¿Eh? Entonces, la arteria en sí va a tener un trayecto que va a ir descendo oblíquo hacia la izquierda. Não interessa muito o trajeto dele. Não sei perguntar isso. Isso aqui é legal que eu perguntei aquela hora. Que passa de la adelante de la segunda, disculpa, tercera porción del duodeno o porción horizontal. Voy a colocar aquí el destaque eso. Pasa delante de la porción horizontal o tercera porción del duodeno y ahí entra, penetra en el mesenterio en sí y ahí comienza a dar las ramas para el mesenterio. Ahí vemos la arteria. Oh, qué legal.
La arteria aquí, mesentérica superior, que nace de la aorta, pasa en la frente del duodeno y comienza a dar dentro del mesenterio todas estas ramas. Y son estas arterias aquí que vemos en aquella imagen de la cirugía que muestra el intestino delgado. Son estas ramas así. Muy bien. Esta es una imagen que vimos cuando hablamos de páncreas y de duodeno. Aquí sería la aorta, esta estructura, la aorta. Naciendo de la aorta aquí la arteria mesentérica superior, que pasan a frente de la tercera porción del duodeno. Es aquí la tercera porción del duodeno. Muy bien. Termina, la arteria mesentérica superior termina en esta región aquí, cuando el intestino delgado se une al intestino grueso. Y ahí ella va, después de un trayecto aproximadamente de unos 80 centímetros desde su nacimiento, ella va a terminar dando arterias para el ilion y arterias para la primera porción del colon. Aqui não falou como se llama. Não, não falou. O Latargia não especificou isso. Para a cirurgia que especifica isso. Termina perto del ilion. Termina perto del ilio cuando se une con el ciego y ahí se llama unión iliocecal. Iliocecal. Muy bien. Aquí va a ser esta región aquí. Para entender, la arteria mesentérica superior, esa arteria aquí, va a dar ramas para el yeyuno, hizo aquí, el ilion hizo aquí, y va a dar dos ramas que van a ir para el intestino grosso, que después van a ver, las ramas que van para el intestino grosso se van a llamar cólica derecha y cólica media, después van a ver el intestino grosso y eso. Ah, legal aquí, legal, legal. Piensen en una arteria que tiene que dar vascularización a uns 6, 7 metros de intestino delgado, a metade del intestino grosso. Entonces aquí en este extremo, esta región, la arteria va a dar, literalmente, tem pouco sangue en esta región. Por eso, esta región aquí está menos vascularizada. Entonces, las ramas terminales de la arteria mesentérica superior ya están aportando poca sangre, que van a ser arterias ahí en la región del ilion. Ilion terminal cuando se une con el ciego. Y ahí esa región está literalmente menos vascularizada. Por eso que cuando hablamos de la vascularización del ilion terminal es pobre. Por eso esa región se llama ahí espacio avascular de Treves. Espacio avascular de Treves, que va a ser la región cuando va terminando la arteria mesentérica superior, es ahí perto del ilion, cuando se une con el ciego, la unión iliocecal. Esto es muy útil para cirugía, porque cuando eventualmente te existe un tumor aquí en el ciego o en el ilion terminal, para fines prácticos eso, esa región va a estar menos vascularizada. Entonces va a ir resecar, cortar el intestino aquí, aquí, tira esta porción aquí y va a unir, no va a cortar perto del tumor, renta el tumor porque es poco vascularizado. Después va a unir los cabos y esa región aquí muy probablemente no va a cicatrizar a unión de los cabos del intestino porque está menos vascularizada. Por eso, cuando se tenga algún defecto, alguna cirugía que tengamos que retirar el colon, el intestino grueso del lado derecho, se va a ir resecar grande, até más o menos aquí, porque está menos vascularizado, por eso. Y esa región es que se llama espacio avascular de Treves. Espacio avascular de Treves, ahí esa región. Certo. Muy bien. Que mais? Que mais que tem que falar? Ah, mostro aqui uma imagem de Latarjet de novo, mostrando esta región, el ilion, el intestino delgado, la porción terminal de él que se llama ileum,
¿eh? Y aquí a porción intestino grosso, a inicio del intestino grosso, que va a ser el ciego, allá te aparece el apéndice secal aquí, el que da apendicitis. Y aquí va a ser la arteria mesentérica superior, terminando dando ramas ileales aquí para abajo y ramas secales, ¿no? Que en cirugía cobro mucho eso, que se llama arterio ilioseco apendículo cólica. Mas isso aí para cirurgia. Na tarde não é específico isso, não vi. Arteria ilioseco apendículo cólica, rama terminal de la arteria mesentérica superior. ¿Eh? Muy bien, ahora cuando hablamos de venas, las venas del intestino delgado va a ser el trayecto inverso de la arteria mesentérica superior y ahí se va a llamar vía mesentérica superior. Bien simples. ¿Ya? Vía mesentérica superior o vía mesaraica mayor, después vamos a ver vía mesentérica inferior o mesaraica menor. ¿Ya? Entonces, la vía mesentérica superior, ela vai drenar toda la sangre del intestino delgado. Y ela es una vía bastante importante, ¿eh? Vamos a ver aquí una imagen. Aquí aparece arteria y vía mesentérica superiores. De esta vez, mostrando en destaque la vena mesentérica superior que va a ir drenando la sangre del yeyún, primero aquí del ciego, del ilion, de esa vez el camino inverso, del yeyuno, y ahí va subiendo aquí. Y vimos eso cuando hablamos de la veia esplénica, ¿eh? Esa aquí es la veia, oh, en verde, ahí, en verde apareciendo la veia mesentérica superior, ¿sí? Esa veia aqui, veia mesentérica superior. Que a veia mesentérica superior vai acompanhar a artéria, simples. ¿Eh? E ela vai a terminar. Isso aqui é interessante. Quando estudiam artérias, até tem que saber onde ela nasce. E veias tem que saber onde elas terminam. Isso que é mais importante. Então, la veia mesentérica superior va a terminar ahí en relación al páncreas. ¿Eh? Colocar en aumento aquí. Isso. Aí vou recortar isso, vou mostrar que ela vai terminar detrás del páncreas. E aí é uma parte interessantíssima que mencionamos aquela vez quando hablamos de páncreas. Na região posterior del páncreas, veias importantes que tem. Aqui coloco, né? Isso aqui é a veia mesentérica superior, né? El páncreas aquí cortado, retirado el páncreas, ¿verdad? Aquí el cuello del páncreas, aquí sería la región del cuerpo del páncreas, aquí cuerpo del páncreas. Y vemos aquí como la vena mesentérica superior, voy a mejorar esto, eso aquí dice más, ahí. Ahí está mejor. Ahí. Entonces, la vena mesentérica superior que va a terminar detrás del cuello. Anoten bien grande esto. Vena mesentérica superior termina detrás del cuello del páncreas. Y adelantando un poco aquí, la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior va a ser, espérame un rato, esa otra vena aquí que está a la misma altura, ¿sí? Esa otra vena va a ser la vena mesentérica inferior, que también va a relacionarse con el páncreas. Entonces, aquí vemos la vena mesentérica inferior que está en la misma altura, ¿sí? Se llama así porque ela acompanha a veia, artéria mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior é essa aqui, que termina também detrás del páncreas. Lembre, el páncreas aqui tirou-se el páncreas para mostrar que a veia mesentérica inferior também termina detrás del páncreas, precisamente detrás del cuerpo del páncreas. ¿Cierto?
Vella mesentérica inferior termina detrás del cuerpo del páncreas. Vella mesentérica superior termina detrás del cuello del páncreas. Bien. Y acompañando aquí, siguiendo aquí las relaciones posteriores del páncreas, la vella esplénica, esa vella que viene aquí en este sentido, aquí va a ser el vaso, isso aqui é o vaso, y la vella que sale de él, que se llama vella esplénica, va pasando detrás del páncreas, todo detrás del páncreas. Y detrás del cuerpo del páncreas, aquí, la vella esplénica va a receber la vella mesentérica inferior, detrás del cuerpo del páncreas. Ahí continúa la vella esplénica y la vella esplénica detrás del cuello del páncreas se une con la vella mesentérica superior y ahí va a formar la vella porta hepática. Vella porta hepática se forma pela união de vella esplénica com vella mesentérica superior y eso ahí acontece detrás del pescoço del páncreas. Justamente o que está falando aqui, que a vena mesentérica superior, que ela vai terminar, uniendo-se com a veia esplênica e aí vai formar a veia porta hepática. Veia porta hepática se forma por la união de quais veias? Vai ser veia esplênica com veia mesentérica superior. Certo. E isso aí acontece detrás do cuello del páncreas. Muy bien. Linfáticos, y aquí es una de las pocas veces que menciono con muchos detalles los linfáticos de un órgano, porque cuando hablamos de linfáticos, no está funcionando, sí. ¿Qué parte? Sé que repete cuál parte, Neris. Va a reiniciar. Muy bien. Vamos a avanzar, mismo así, infelizmente. Entonces, el, los linfáticos del intestino delgado, y aquí acontece una cosa muy interesante, que los linfáticos del intestino delgado, ellos van a formar, primeramente, absorción deixa eu ver, vou procurar aqui, vou procurar na internet rapidamente aqui, vou abrir uma janela, puxar na outra monitor aqui. Vou ver se consigo uma foto del intestino delgado a drenaje linfático del kilo, absorción del kilo, voy a colocar. Vamos ver, estoy procurando aquí. Não, não achei, não. Procurar aí na próxima aula, eu vou mostrar isso. Que é uma coisa muito interessante. La absorción del kilo. Entonces, voltando aquí, voltando. En el intestino delgado va a formarse la absorción de lípidos, de gordura, ¿sí? Y esa gordura va a ser transportada a través del drenaje linfático. Primera vez que yo vi en una cirugía pensé que era un verme, una línea, un verme que está, un ceboí que estaba pegado en el intestino. Muy interesante. Voltou, que bom.
Primera vez que yo vi el drenaje linfático del intestino delgado y da para ver perfectamente. Después voy a procurar una foto que muestro en la siguiente aula. Da para ver unas líneas blancas que va a estar grudados en el intestino delgado. Eso ahí es esto aquí que son la absorción de lípidos, ¿sí? La absorción de lípidos en el intestino. Aquí eso ahí va a ser llamado el kilo, el kilo, ¿no? De ahí que tenemos kilos a más, ¿sí? Entonces, el kilo es la absorción de lípidos en el intestino delgado y ella va a ser transportada a través de un plexo submucoso que se va a llamar vasos quilíferos o venas lácteas de Aceli. Vasos quilíferos. Voy a aumentar eso que me interesa bastante. Pocas veces que insisto en drenaje linfático aquí. En los vasos quilíferos o venas lácteas de Aceli que van a ser eso aquí, esas líneas blancas, que elas vão ir drenar en un ganglio linfático gigante que está aquí atrás, bien grudado, bien relacionado con la aorta. Entonces, las venas lácteas de Aceli vão se unir umas com as outras e vão ir parar, né, en las, en el, transportadas en el tronco linfático intestinal, esas vías lácteas de Aceli, que van a ir parar todas en la cisterna del kilo. Cisterna del kilo que va a drenar el drenaje linfático del intestino delgado. Cisterna del kilo o también se puede llamar simplemente cisterna de Pequet. Cisterna de Pequet, que vai ser, coloco bem grande aqui, cisterna de Pequet, que vai ser, vou mostrar na foto, en la imagen, es esta coisa grande que está aquí, branca, que vai ser bem posterior en la cavidad abdominal, bem atrás del duodeno, atrás del páncreas, relacionado ya con el aorta abdominal, la cisterna de Pequet, que daí, para entenderem, que de ahí va a salir una vía linfática gigante que se llama conducto torácico. ¿Qué conducto torácico vimos cuando vimos la parte de pescozo? Terminan las veas do lado izquierdo del pescozo, que va a ser las veas subclavia con la veia jugular, confluente subclavio izquierdo. Veia del tronco linfático que vimos cuando hablamos en diafragma, vimos que el conducto torácico, drenaje linfática que atraviesa con el hiato de la aorta abdominal, justamente, hiato da aorta abdominal atraviesa qué estructura, aorta y conducto torácico. Y ahí se forma entonces el conducto torácico que va a ser por la absorción de los linfáticos de todo el abdomen, principalmente el kilo, kilo que es absorción de lípidos. Muy bien, ahí pasamos a la parte de la inervación del yeyuno y del ilium, que va a estar inervado por fibras ahí del plexo celíaco que es plexo nervioso celíaco, que não vou tirar isso aqui de simpático para simpático, que isso aí vamos ver depois. Entonces, la inervación viene de dos regiones, que va a ser del plexo celíaco y ganglios mesentéricos, que esos nervios van a llegar junto con las arterias y las veas en todo el trayecto del intestino delgado. Acompañan, son situados alrededor de las arterias y van a llegar hasta el intestino delgado.